hoy la teoría va a ser una teoría un poquito práctica. La idea es que ustedes más o menos entiendan. No es difícil, ¿sí? Es distinto a Pascal. No es exactamente como nosotros hacíamos con el pseudocódigo. Si bien seguimos usando el pseudocódigo para la algoritmia, traspasarlo al C es un poquito distinto a cómo trabajamos con el Pascal, ¿sí? En Pascal era casi automático, acá no lo es tanto, pero tampoco es tan difícil. Si alguien no pudo armar el grupo, bueno, ahora en los últimos minutos de la clase se quedan y vemos cómo armamos el grupo con esas personas, ¿está? En realidad, si yo miro la conformación de grupos de ustedes, yo ya tengo 20 grupos armados, si todos respetaron lo de hacer de a 3, con 20 grupos, yo ya tengo 60 alumnos, ¿sí? Lo cual es de sobra porque no estarían faltando, en función de cuántos rindieron el parcial, estarían faltando 4 o 5 personas, más o menos. Así que no creo que sean tantos los que no han podido armar grupo, si es que mantuvieron los de 3, ¿no es cierto? Estoy haciendo una extrapolación, digamos, en función de la cantidad. Ahora bien, bueno, acá tengo otro que está entrando. Bien. El lenguaje C es un lenguaje, como todos los lenguajes, son muy pocos los lenguajes modernos actuales. Moderno me refiero a que hayan nacido a partir del año 2000, ¿sí? Casi todos los lenguajes tienen sus antecesores en el inicio de la computación. Y en particular los lenguajes que son básicos. Nosotros que vamos a ver el lenguaje C, en realidad, en la actualidad lo que se trabaja es con el C++, y el C++ es el origen para el lenguaje Java y así sucesivamente. Es decir, los lenguajes viejos se han ido modificando y han dado origen a los lenguajes más modernos, ¿no? Más modernos en el sentido de que son más actuales, ¿no? Surgieron después de la década del 80, 90, del 2000, ¿sí? Y en realidad, los lenguajes actuales, no hay tanto cambio de lenguaje, no hay tanto nuevo lenguaje, ¿sí? Lo que van a encontrar es que hay muchas plataformas, muchos frameworks, o sea, que me permiten, trabajando de fondo con un lenguaje, pero hacen una interfase con el lenguaje para, teóricamente, facilitarme el trabajo. Bien. De cualquier manera, el C, es igual que el Pascal, es un lenguaje compilable, o sea, se lo considera un lenguaje de nivel alto, ¿sí? De última generación. Un lenguaje compilable es un lenguaje que necesita pasar después de esa escritura por un compilador. En realidad, en el caso del C, hay muchos que lo consideran un lenguaje de medio nivel. ¿Por qué? Porque lo que necesito con el C es primero correr un preprocesador, que es el que me va a cargar todas las librerías, o sea, el preprocesador es como es como decir, me voy al médico y tengo, acá como el Zoom, tengo una sala de espera antes de entrar a que me atiendan, ¿sí? O sea, antes del compilador tengo una sala de espera. En esta sala de espera, lo que hace el lenguaje es invocar, llamar, traer a todas las librerías que va a necesitar. ¿Se acuerdan las librerías del Pascal? Que nosotros teníamos que tener cuando lo bajábamos al Pascal, la librería lib y un montón de librerías para poder trabajar con él. Bueno, acá también, pero en el Pascal medio que son automáticas. Cuando yo llamo al compilador, ya el compilador automáticamente trae todo. Y en el caso del C, el preprocesador es el que las va a traer al lenguaje, al programa, y después ustedes recién están compilando, ¿sí? Pero es tan automático
es tan rápido que en realidad no nos damos cuenta. Yo tengo acá una filmina para compartir con ustedes, para que ustedes, que está en los apuntes, están los apuntes, pero es para que ustedes vean, ¿dónde tengo para compartir acá? Para que ustedes vean justamente esto que estábamos hablando, chicos. Espérenme un ratito. Ve, esta es una filmina que ustedes la tienen también ahí en uno de los apuntes. Estos apuntes que están en la carpeta no son escritos por mí, ya les aviso, pero están tan bien hechos que la verdad no vale la pena gastarme en hacer algo cuando hay algo que ya está bien hecho. ¿Sí? Bien. Esperen que voy a correr esto de acá que me molesta. Ahí está. Bien, esto es lo que yo les estoy diciendo. Volvemos a tener un fichero fuente. ¿Se acuerdan el fichero fuente? El punto .pas, bueno, acá se va a llamar punto .c, porque es de C, es lo mismo, que va a pasar a un preprocesamiento. Este preprocesamiento es el que va a traer todas las librerías a vuestro lenguaje y después recién va a compilar. ¿Y qué pasa con la compilación? Bueno, la compilación lo que hace es pasar lo que ustedes escribieron al lenguaje máquina, ¿se acuerdan? Pasarlo, bajarlo, y entonces con ese lenguaje máquina y lo que tenían en la compilación van a generar un fichero ejecutable. Pero cuando ustedes tienen el fichero ejecutable, están teniendo en el mismo paquetito de un ejecutable, están teniendo todo el enlace a lo que ustedes compilaron más todas las librerías. ¿Sí? Me gustó esta filmina porque de alguna manera les da cuenta de que en realidad compilar un lenguaje tiene su tiempo, tiene su trabajo, y ustedes ya lo vivenciaron con lo que era el Pascal, ¿no? Bien. Dejo de componer. Era para eso nada más esta filmina. Bien, entonces, hagamos un poquito de historia. Siempre es bueno saber, así como yo siempre les digo que Niklas Weir fue el creador del Pascal, ¿quién creó al C? A ver, ¿alguien estuvo leyendo los apuntes que había? ¿Quién creó el C? ¿Se acuerdan? Solo me acuerdo de los laboratorios Bell. Pero Los laboratorios, ¿qué, perdón, Mateo? Bell. Bell. Bien, él trabajaba para esos laboratorios, exactamente. ¿Pero cómo se llamaba? No me acuerdo por qué. Dennis Rich, ¿puede ser, profe? Sí, perfecto. Exacto. Bernie Ritchie. Parece más un nombre el apellido que un apellido, ¿no es cierto? Pero sí, Bernie Ritchie. Bien, sí, pero para que ustedes entiendan, eso siempre me gusta hacer un poquito de historia para poder ubicarnos en el contexto de esa época y poder ver qué es lo que se necesitaba en esa época. Obviamente cuando nace el C, estamos finalizando la década del 60, comenzando la década del 70, ¿sí? En esa franja de más o menos 5 años es donde nace el lenguaje. Y en realidad él no quería hacer un lenguaje, sino lo que quería era hacer un sistema operativo que después lo va a construir, pero al momento armar un sistema operativo es muy complejo. Y como él trabajaba y quería vender su producto, porque en esa época no se ganaba el dinero que se gana hoy, y ni tenían las ventajas en las máquinas que tenemos hoy, así que era trabajar con máquinas mucho más lentas, con procesos mucho más largos, con lo cual el tiempo era muy, muy exigente, ¿sí? Entonces, el tiempo que se tardaba en armar un sistema operativo es mucho mayor de lo que de lo que él podía financiar, digamos, autofinanciarse. Porque le sacaba horas de trabajo, usaba las máquinas de Bell, porque él estaba trabajando en Bell, pero él estaba creando algo propio. ¿Sí? Los jefes no se tenían que dar cuenta, porque si no, obviamente iba a ser propiedad de Bell y no de él. Y él quería patentarlo, de alguna manera. Así que bueno, él crea el lenguaje C, y posteriormente, con más tiempo, cuando ya esto empieza a redituarle algo, va a crear el lenguaje Unix, el sistema operativo Unix. ¿Sí? Así que
en realidad eso es lo que él quería inicialmente, ¿no? Crear un nuevo sistema operativo. Bien, pero para que se ubiquen entonces, en esa década ya existían los arreglos. ¿Se acuerdan que nosotros cuando estuvimos estudiando arreglos, yo les dije que los arreglos son de la década del 60, y el Pascal está en la década del 50, o sea que fíjense que uno es más antiguo que el otro, ¿no? Ahora, lo que hace este hombre es tratar de crear un lenguaje que tiene algunas características muy particulares, eso lo vamos a ver también con otra filmina, que tiene cosas parecidas al Pascal y tiene cosas distintas, obviamente, ¿sí? A ver, ¿dónde está mi...? Esta es la página que quiero, sí. Bien. ¿Qué característica tiene el C? A diferencia del Pascal, es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Es decir, ¿se acuerdan que Pascal yo podía poner una variable en mayúscula o una variable en minúscula? El Pascal no lo tenía en cuenta, ¿sí? Con lo cual era más fácil, yo digo, trabajar con escribiendo un código en Pascal, porque no me tengo que estar preocupando por las mayúsculas y las minúsculas. Únicamente respetaba las mayúsculas y las minúsculas cuando nosotros escribíamos un texto que queríamos que salga en la pantalla o en la impresora. Entonces ahí en ese momento encerrábamos entre comillas, y lo que encerrábamos entre comillas, la constante que estaba entre comillas, esa sí respetaba la mayúscula y minúscula o la escritura que tuviera. Bueno, acá no, acá en el Pascal siempre hay que tener cuidado, porque si yo, como está ahí en el ejemplo, si yo defino una variable sum y después defino una variable sum con mayúsculas, son distintas. Me van a estar apuntando a distintos espacios de memoria. ¿Qué otra cosa? Hay que tener en cuenta la indentación y los espacios en blanco, cosa que en el Pascal yo armaba. ¿Se acuerdan que yo les decía, ustedes pueden ir haciendo espacios, tabulando los espacios cuando ustedes escriben, que eso lo hace más legible al lenguaje, lo hace más legible para el usuario, pero en realidad no tiene nada que ver con el lenguaje. Bueno, no, acá es restringido, hay que tener mucho en cuenta. Epa, ¿qué pasó? Perdón. Disculpen, se me fue la página que correspondía. Ahí está. Este mouse es muy sensible acá donde me apoyo. Esta máquina es nueva y entonces donde me apoyo funciona. Estoy usando esta porque es mucho más rápida, porque la otra, la viejita mía, tarda 3 horas y vamos a trabajar online. Bien. ¿Qué otra cosa? Ahora sí, fíjense, tiene algo parecido al Pascal. ¿Cuál es la cosa parecida? Y tengo que terminar los comandos, las sentencias con punto y coma. O sea, ahí es tan estricto como lo era el Pascal, ¿sí? ¿Se acuerdan que si me comía un punto y coma en el Pascal me daba 500.000 errores? Bueno, acá también. O sea, en eso respeta lo del Pascal. Voy a tener que terminar con punto y coma. Y después, lo otro es que yo en el Pascal los bloques los hacía entre un begin y un end, ¿se acuerdan? Bueno, acá no. Acá lo que voy a usar es llaves. Una llave para abrir el bloque, una llave para cerrar el bloque. O sea, está reemplazando a la palabra begin y el end. Y después, bueno, tengo palabras reservadas. Hay muy pocas palabras reservadas. Por supuesto, existen las librerías, que ya se los comenté. Hay muchas librerías. Acá sí entramos a un sinfín de librerías. Hay librerías para funciones, librerías para verbos de entrada, verbos de salida, librerías para trabajar con impresoras, librerías, muchísimas librerías. Y esto todavía crece mucho más porque en realidad este lenguaje después va a cambiar década del 70, terminando 70, ¿sí? No hay exacta. Cuando aparece la programación orientada a objetos,
el C va a migrar, se va a transformar en un lenguaje orientado a objeto y ahí aparece el C++. Ese ya tiene programación orientada a objeto y entonces ahí las librerías crecen infinitamente casi porque realmente entran muchos. Sí, Lucas, te escucho. Buen día, profe. Buen día. Los bloques, eso que usted dice que están delimitados entre llaves, es igual que el Pascal, porque por ejemplo en el Pascal nosotros ocupábamos el for y debajo del for iba el beginning. Exacto. En este caso la llave va debajo del for también o antes. Depende, si vos la necesitas, o sea, en eso se mantiene igual que el Pascal. O sea, si yo quiero agrupar, bloquear, armar un conjunto de órdenes y las quiero tener juntitas, ese grupo de órdenes, por el mismo hecho de que, como en el Pascal, como todo termina en punto y coma, el punto y coma le indica el final. Entonces, para poder bloquear eso, usamos lo mismo que en el Pascal, en vez del begin y el end, en la llave abierta y la llave de cierre. Ahora vamos a ver un ejemplo y te vas a dar cuenta. En esto es muy parecido. Sí, tiene más o menos el mismo concepto. No se olviden que están dentro de la misma época. Entonces, es la época de la programación estructurada, donde uno trataba de armar estructuras, trataba de después lo que se va a llamar hacer módulos. ¿Sí? Uno trata de armar bloques, grupos, como para que sean identificatorios de cada cosa. ¿Sí? Así que en eso se parece al Pascal. Sí, sí, sí. Vas a usarlo medio que parecido. Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Y después tiene, por eso les digo, palabras reservadas también tiene el Pascal, librerías también tiene el Pascal, se van a extender, ya les digo, y se van a hacer muchísimas más cuando del C pasemos al C++, que es la orientación a objeto, pero se van a crear más librerías, y eso es lo lindo de aprender C, porque cuando el año que viene o en los próximos años ustedes vean programación orientada a objeto, ustedes pueden seguir trabajando con lo que aprendieron en C, porque lo que les va a agregar el C++ es el concepto de clases y de objetos, pero la estructura básica que tiene el lenguaje se va a mantener, va a ser lo mismo, ¿sí? O sea, es como que, digamos, el lenguaje va madurando, pasa de ser estructurado a ser programación objeto. Cosa que no ocurre con el Pascal. El Pascal quedó totalmente definido para estructurado, no migró nunca a programación objeto, ¿sí? No compitió con eso, quedó ahí, quedó en lo académico. Sin embargo, yo puedo llegar a hacer, si se hacen aplicaciones en C o aplicaciones en C++, y ya les digo, el paso siguiente todavía va a seguir madurando el lenguaje, y si ustedes van a trabajar alguna vez en Java, no sé quién tiene ahí el micrófono abierto, ciérrelo por favor. Si va a trabajar alguna vez en Java, el fundamento de Java abajo es C, ¿sí? Y hay muchos lenguajes, qué sé yo, si yo trabajara con un framework, con un lenguaje de alta generación, ¿se acuerdan que les dije? Hay lenguajes al final que en realidad no son lenguajes puros, sino que son interfaces entre lenguajes. Bueno, un framework como es el RStudio, que es para trabajar con inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer cosas de Machine Learning, pues por debajo está trabajando con Java y con C++. O sea que se dan cuenta cómo es necesario aprender estos conceptos de C. O sea, no deja de ser fundamental el hecho de trabajar con C. Así que no es que están perdiendo el tiempo aprendiendo C. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vamos a ver de esto? Tiene una estructura muy básica. Lo otro que tiene, ahí tienen una estructura de un programa en C. ¿Sí? El C, primero, siempre comienza, acá no lo tengo escrito, ahora después se los muestro, tiene que haber otra por ahí. El C siempre comienza con las directivas. Así como en el Pascal yo comienzo con la palabra program, bueno, todo programa en C comienza con directivas.
¿Qué son las directivas? Las directivas las voy a reconocer porque primero, para una directiva, me va a aparecer un símbolo al inicio de la frase, que es el símbolo de numeral. ¿Mm? El símbolo de numeral les dice, en realidad, ¿qué hace el lenguaje C? Cuando encuentra un signo de numeral, lo que le va a estar dando entrada es a ese preprocesador que yo les dije. Entonces, con el símbolo de numeral sabe que lo que le acompaña es la biblioteca que tiene que ir a tomar. ¿Está? A ver, si pudiéramos darle, sí, un ejemplo más del Pascal. El Pascal lo tiene dentro del programa. Después de la programa program, ¿se acuerdan que nosotros le podíamos decir al Pascal que traiga todo aquello que tenía que ver con la impresora, etcétera? Bueno, esas son las directivas. En el Pascal está dentro del programa, o sea, está dentro del bloque de program y el en. Acá está afuera. Primero está la directiva y después viene el programa en C. Esto que ustedes están viendo es el programa en C. El programa en C comienza normalmente con esta frase. Int main. Principal, programa principal. Eso es lo que le está diciendo. Este es como el program. Y fíjense que si este fuera que reemplaza la palabra program del Pascal, después me viene una llavecita que se abre y el programa termina cuando se cierra la llavecita. ¿Está? Esta es la estructura del programa. Sin embargo, cuando yo lo vaya a ejecutar a esta estructura, le falta la directiva. O sea, le tengo que colocar por arriba del int main el numeral incluye tal. Ese incluye es el incluye a la librería que vamos a trabajar. Esperen a ver, antes de pasar a la librería. Les comento cómo vamos a trabajar con el C. Hay muchas maneras de trabajar con este lenguaje. Una de las maneras es bajar, instalarlo totalmente dentro de nuestra máquina. ¿Sí? El problema es que como tiene tantas librerías, este ocupa más espacio que el Pascal. Indiscutible. ¿Sí? Es más voluminoso en lo que es el almacenamiento del lenguaje dentro de una máquina. Y por supuesto, necesito algún tipo de procesador de texto para poder escribirlo. ¿Sí? Hay muchísimos. O sea, ¿se acuerdan que cuando trabajaron con el Pascal, ustedes pudieron ver el de Pascal, de B corta, el de Pascal? Bueno, acá también podrían bajar el deb C y entonces hacen exactamente lo mismo que hacían con el Pascal. Tienen el procesador de texto y el compilador todo metido dentro de un solo paquete. O pueden trabajar con algún otro procesador de texto. Si lo van a hacer, les sugiero el Sublime Text 3 y además bajar, instalar el compilador del C, que eso es lo que ustedes están viendo acá en la pantalla. Este GCC es el Genius CC. Es un compilador de C. O lo que vamos a hacer, lo van a hacer los chicos en la práctica el día que les corresponda, es que vamos a trabajar con una versión online. Así no hay problema de, sí, el problema es internet, obviamente, ¿no? Porque al ser online tengo que tener internet posible, pero es la manera de que no les consuma, espacio de memoria de su computadora. Lucas, sí, hay muchos procesadores de textos y hay muchos generadores de C, ¿sí? Así que sí, Lazarus puede ser uno. Y respecto a Mariano, sí, no, InMain va al comienzo nada más. Y cada vez que quieras hacer un subprograma, vas a trabajar otra vez con InMain, porque cuando quiera definir una función, por ejemplo, me va a volver a aparecer InMain. InMain, por eso digo, es como el program del Pascal. Ahora lo vamos a ver, chicos, y lo van a ver más todavía en las clases de práctica, ¿sí? No se hagan problemas. A ver, ¿qué más me están queriendo preguntar? Sí, podés entrar desde el celular. Entrá y yo te doy el admitir. Y eso es lo otro. Como lo vamos a trabajar online,
también lo pueden trabajar desde el celular, ¿sí? Obviamente es un poquito más lento la versión online, pero es para que en ningún momento tengan pérdida de lo que van a hacer en el laboratorio. Y es más incómodo escribir en el celular, ¿no es cierto? Porque, digamos, es chiquitito, por muy grande que tengan el celular, es chiquito para escribir, pero tampoco vamos a hacer grandes programas, así que lo pueden trabajar directamente desde el celular. ¿Cuál es la versión que vamos a usar? Bien, les voy a mostrar, dejo esto por un ratito, y les voy a mostrar cuál es la versión de lo que vamos a trabajar. ¿Dónde la tengo? Ah, parece que no la había abierto. Puede ser que no la haya abierto. Un minutito. Espere que está abriendo todo. Perfecto. Ahí se abrió. Acá estamos. Ahora comparto. A ver si me lo deja ver acá. ¿Por qué no me lo deja ver? A ver si me lo deja ver. Acá está. Bien. Esperen un poquito porque la verdad que me dan una porción y quiero que lo vean todo. A ver si me deja. Disculpen, no, le estaba diciendo que voy a cortar un ratito mi video para que pueda mostrárselo mejor. Bien, esto es lo que vamos a trabajar, se llama Replit. El Replit se descarga automáticamente, así que no hay ningún problema. Ahí está. El Replit se descarga automáticamente, ustedes no van a tener ningún problema, lo hacen en online. Ya los chicos les van a explicar el día del laboratorio, pero si ya lo quieren ir haciendo, ustedes, esta es repl.it, se tienen que loguear, o sea, les va a pedir un correo, un usuario, pero se tienen que loguear, pero es para trabajarlo online, así que ustedes ponen el nombre que ustedes quieran, fíjense que yo en el mío lo que puse fue AEDFRR, ese es mi nombre, ¿sí? Ustedes ponen eso, ponen una contraseña y entonces quedan automáticamente logueados en el Replit. El Replit lo que les trae es una cosa así, o sea, ustedes van a ir creando sus programitas, les va a aparecer, apenas ustedes entran ya les trae la estructura, igual que pasaba con el de Pascal, ¿se acuerdan? Que ya les trae la estructura escrita, y siempre la estructura escrita que trae es la de Hola Mundo, es famosa esta estructura, ¿no? Bueno, pero acá está lo que yo quería que vean, ¿ven? Yo comienzo mi primera estructura con el numeral include, y entre el signo de menor y el mayor, la librería a la cual quiero trabajar. La librería estudio es la librería general para las entradas y salidas. Hay muchas librerías. Ahí entre todas las cosas que ustedes tienen entre los apuntes ahí que tienen de C, tienen justamente todas las librerías que pueden usar. Así que hay muchísimas, muchísimas librerías. Pero esta es la más general, ¿no? La estudio.h. Después viene el inMain, la llavecita, y ustedes van a empezar a ver los verbos que tienen que usar. Los verbos que más ocupamos son el verbo de trabajar con la parte de muestrar algo, el printf, que es lo mismo que
el write o write-ln que teníamos en el Pascal, acá se llama print, no significa que varía la impresora, sale en la pantalla, ¿sí? Pero es el printf, entre paréntesis, eso está igual, ¿se acuerdan que el write-ln? Tenemos que escribir algo entre paréntesis, lo que quiero que salga como texto va a ir entre comillas, igual que en el Pascal, tengan cuidado con las comillas, es la comillita que está arriba del número 2 en el teclado, y es la misma, tanto de apertura como de cierre, o sea, no es la comilla vulgar de un texto, ¿sí? O sea, no es la comilla que uno pone de apertura y de cierre, ¿sí? Sino es la comilla directamente que está arriba del número 2. Eso le digo porque, a ver, uno puede haber escrito en el procesador de texto, acá no porque lo voy a escribir, pero si están trabajando con algún preprocesador de texto o con un Word o lo que sea, tengan cuidado que no sea la comilla de apertura y de cierre, ¿sí? Que vieron que tienen las colitas para adentro, ¿sí? Tiene que ser la que está arriba del 2, la misma, tanto de apertura como de cierre, no hay variación. ¿Y qué va a pasar acá? Al final de todo, ustedes tienen que colocar un retorno 0, que eso lo que le indica es que terminó el programa, ¿sí? O sea, alguien estaba queriendo preguntarme algo ahí, no llegué a ver quién era. Abran el micrófono y pregúntenme, chicos, es más fácil. Si tienen micrófono. La profesora mencionaba que ahí se puede entrar desde el celular, si me podía aceptar. Ah, bien, bien. 2 minutitos. ¿Por qué no me muestra la sala? Es que yo me muteé y salí de ahí. Ahí está Mariano. Perfecto. Sí, muteé todo para que pueda trabajar bien y entonces... A ver si me lo vuelve a traer. Lo que estábamos haciendo, sí. Bien. Bien. Ustedes lo escriben acá. Les va a quedar en esta. Digamos que lo que tiene el Replit es que todo lo que ustedes escriban lo van a guardar como un archivito. ¿Ven? Con este files acá, yo guardo un archivo y después lo copian en esta orden de arriba. Fíjense, yo acá tengo escrito el mismo programa. ¿Ven que lo tengo escrito en main? Bueno, yo lo que hago es escribo algo en un archivo, después lo tomo, lo arrastro, el arrastrar del mouse común, me vengo acá arriba y lo pego, control V, epa, no lo copié, qué boba, disculpen, control C, no lo había copiado, vengo acá arriba, lo pego, ¿ven? Y entonces directamente arriba, no lo están viendo porque está más abajo, ahí, acá arriba tienen la palabrita run. Cuando ustedes hacen run, en esta pantalla de acá les va a escribir lo que está acá. ¿Ven? Lo único que hace este programa es imprimir la frase hola mundo. ¿Está? Es tan fácil como eso. ¿Sí? ¿Qué significa el /n? Ahora voy. Sí. Bien. Pero ven que la estructura es muy simple. ¿Sí? Muy simple. Bien. Es verdad, apareció un /n ahí, uno dice, ¿qué demonio es ese /n? ¿Qué ocurre con el /n? Exactamente. O sea, por eso les dije, este es como el write, y lo que vamos a tener con el /n es el write-ln. Si yo no lo pongo, va a seguir escribiendo en la misma línea. Con el /n le estoy indicando salto de línea. ¿Está? Bien. Ahora volvemos después a esto. Vamos a seguir, pero es para que vean que es todo muy simple. Y esto está online, entonces no me está ocupando nada de memoria. Nada. ¿Sí? Con lo cual lo pueden trabajar tranquilamente, chicos. Eso es lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver un poquito comandos. Y si no, sí, tengo tiempo. Vamos a ver un poquito los comandos que teníamos para que ustedes
puedan ver esto que estamos hablando de los barra n y de todo lo demás. Denme un ratito. Si uno pudiera tener todas las páginas abiertas al mismo tiempo sería divino, ¿no? Pero no se puede. Bien. Vamos a ir bajando acá para que ustedes vean. Pero esto ya vimos. Bien, comentarios. Esto sigue siendo lo mismo de importante y más todavía que en el Pascal. Comentarios, chicos, por favor, a medida que vayan escribiendo, vayan poniendo comentarios, porque se hace mucho más difícil seguir el C que en el Pascal. El Pascal es tan estructurado, que uno puede ir mirando y va descubriendo. Como acá, es muy importante, cambia mucho la modalidad, ¿sí? De ver los agrupamientos, no sé por qué nos parece mucho más fácil encontrar algo entre un begin y un end que entre las llavecitas estas que a veces casi ni se ven en la pantalla. Entonces, si ustedes no ponen comentarios, van a tener problemas después para poder corregir. Hay muchas maneras de poner comentarios. Una de las maneras más usadas es la barra asterisco. Al comenzar el comentario puede tener muchas líneas y cuando ustedes terminan ponen el asterisco barra. Y si ustedes quieren un comentario de un solo renglón, lo que tienen es la doble barra, ¿sí? Si yo pongo a ver si puedo escribir acá, sí. Si yo pongo una barra, todo lo que siga dentro de este renglón, lo va a tomar como comentario, pero este es un renglón, no es varios renglones, ¿sí? Con lo cual los mensajes son cortitos. Por eso es que lo que más se usa es el barra asterisco, ¿sí? Pero escriban comentarios, por favor, para poder entender lo que están escribiendo. Bien. Vamos con los tipos de datos. Yo puedo tener enteros, y para decirlo bueno, otra diferencia que tiene el Pascal, que no lo dije recién, es que nosotros en el Pascal tenemos bien dividido. Yo comienzo el Pascal y lo primero que hago es definir mi ambiente, ¿sí? Bueno, acá no. Acá voy a definir las variables casi cuando las voy a usar. Lo cual hace que yo tenga que recorrer todo el lenguaje a veces para poder encontrar dónde están los datos o dónde definir los datos. Por eso les digo, el Pascal es mucho más estructurado. Este es un poquito menos estructurado. Hasta que no lo necesito, no lo defino a los datos. Lo cual, ya les digo, para mí se me hace que es más difícil de seguirlo al lenguaje, ¿no? Pero bueno, son formas. Los tipos que tenemos son enteros, y voy a decir que es entero porque me va a aparecer la palabra int, con lo cual obviamente esa mínima palabra es reservada. Los reales, que los puedo definir como float, esto no son una sola palabra, son dos palabras distintas. El float es el real que teníamos en el Pascal, o sea, es el real común. Y si yo quiero un real largo, muchos decimales, tengo la posibilidad de el doble, ¿sí? Después tengo la posibilidad de definir caracteres, es char, y punteros. Ahora que estamos viendo punteros, ¿se acuerdan que nosotros en la teoría les dije yo puedo trabajar en el pseudocódigo con el circunflejo, con la flechita o con el asterisco? Bueno, en el C no está el circunflejo ni está la flechita, es el asterisco, ¿sí? El asterisco es para los punteros. Y no tengo un tipo booleano como tenía el Pascal, sino que acá lo tengo que manejar al booleano. O sea, ¿cómo lo voy a manejar? Y bueno, lo puedo trabajar como un entero al cual le voy a dar el valor de 0 y 1, pero lo tengo que manejar yo, o sea, voy a hacer la pregunta por 0 por 1, o char para manejar el yes y no, ¿sí? Pero lo tengo que manejar. No es el booleano automático que tiene el Pascal, ¿sí?
Esas son las diferencias. Siempre les voy explicando, haciendo la comparación con el Pascal, para que de paso repasemos y se den cuenta. Y después también tengo modificadores al dato. ¿Cuáles son los modificadores? Bueno, cuando yo hablo de un entero, el entero puede ser un entero positivo o un entero negativo. Entonces, si yo quiero trabajar solamente con los positivos, esto no tenía en el Pascal, acá sí lo tengo, le voy a colocar una palabra que es la palabra insignia. ¿Sí? Las palabras modificadores, fíjense que van delante, acá tienen el ejemplo, van delante de la característica que tiene el dato, ¿sí? No voy a encontrar nunca entero insigné, no, siempre primero le digo que es sin signo y después le digo que es entero. ¿Está? Puedo trabajar, fíjense, caracteres con signo. A ver, si yo te trabajaba con caracteres en el Pascal, el signo no era signo, sino era un símbolo. O sea, perdón, el signo no era un símbolo, no era un signo para sumar ni para restar. Era un símbolo, como lo es el signo peso, como lo es el numeral. Bueno, acá puedo decirle que ese dato, carácter, que lo tomé carácter de una secuencia de caracteres, por ejemplo, pero que después lo voy a convertir en numérico, o en algún momento voy a querer hacer una cosa rara numérica, pero si en ese carácter hay un signo, para que ese signo me lo tome como tal, no como un símbolo, sino como signo, le puedo decir signiado. Y entonces ahí voy a tener un carácter, ¿sí?, numérico con signo. ¿Está? Es una cosa rara, pero bueno, esto me va a servir en alguna, sobre todo cuando si trabajo con secuencias. Me va a ser muy fácil pasar de una secuencia de caracteres a un dato numérico, si lo que estoy ingresando, por ejemplo, tengo una secuencia de DNI. Si yo la tenía en el Pascal y lo estoy trabajando como carácter, después tenía que tomar cada ventana y convertirlo a numérico. Acá no, acá lo voy a poder trabajar como numérico, si quiero. Y sobre todo, si le pongo signiado, me lo va a tomar de acuerdo a lo que tenga. Valores positivos o negativos de acuerdo al símbolo que tenga. Profe. Bien, ¿sí? Entonces, para declarar una variable, primero va el modificador de tipo, después Sí. el tipo y después el Después nombre va de la el variable. Y después el nombre de la variable. Exactamente. Ahora vamos a ver ejemplos. Sí, esto es lo distinto que tiene, ¿no es cierto? Y Entonces digo, profe, ¿sí? no, termine, no, disculpe. No, está bien. Pregunta. Cuando lo ejecutamos en Sublime, por ejemplo, al programa, nos Sí. aparece como Pascal así en el... El Sublime Text 3, cuando vos lo bajes, vas a tener que decir para qué lo bajás. Si para el Pascal o para el C, vas a tener que elegir que es para el C. Entonces te va a trabajar con el Sublime Text para C. Claro, por ejemplo, cuando ejecutábamos el Pascal desde el Sublime, nos abría la consola. Claro. Y acá también lo mismo. Pero lo tenés que enganchar con el C. Entonces te va a abrir la consola de C. Que en realidad la que te va a abrir, normalmente la que abre es la consola del Genius CC, del GCC. Por eso te aparece el símbolo GCC. Normalmente. Las veces que lo he bajado me lo ha traído directamente. De cualquier manera, ya les digo, les conviene, si no quieren ocupar espacio de su disco, les conviene trabajar con el replit este que les estamos dando, que es online. Y que también lo que está trabajando es con el GCC del C. El Genius C. ¿Está? Bien. Buenísimo. Bueno, y ven que pueden ir armando puedo armar toda una cadena de modificadores. Fíjense, acá le estoy diciendo que es un entero largo, porque el long es el tamaño largo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el Pascal tenía el integer y el long integer? Bueno, acá también tengo lo mismo, ¿sí? Puedo tener un entero corto, que es el int, y un entero largo, que es el long int, pero acá está separado,
¿sí? La palabrita. El otro era toda una palabra junta, acá está separada la palabra. Y también puedo decirle que ese entero esté sin signo, sea positivo, digamos. O sea, puedo juntar el unsigned, el long y el int, ¿sí? O sea, los modificadores, puedo usar varios modificadores y después recién el tipo de dato. Son los que, yo les estoy dando algunos que son los que más se usan en chino. Hay un montón, pero en realidad no tiene mucho sentido ver tanto, lo van a usar a medida que lo necesiten. Bien, fíjense cómo declaro las variables. Yo puedo declarar una variable char, es carácter, la C. Puedo declarar una variable i, ¿ven? Eso es lo que preguntaba recién su compañero. Primero digo el tipo de dato y el nombre de la variable, o el modificador, el tipo de dato y el nombre de la variable. Ahora, puedo hacer declaraciones múltiples, es decir, si varias variables tienen el mismo tipo, puedo meterlas en una sola declaración, separada por coma. Ahí sí, pongo directamente adelante el tipo y después enumero todas las variables separadas por coma que tienen ese tipo. ¿Sí? O, y esto sí que es Pascal nada más, perdón, es C nada más, al mismo tiempo que la defino, ya le puedo estar asignando un valor. ¿Una constante o no? No necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? Puedo estar dándole este valor y este valor puede llegar a cambiar. O sea, entramos en una zona gris acá entre constantes y variables. ¿Sí? ¿Está? No necesariamente. Sí existen, pero a veces no, en la definición no necesariamente estoy definiendo ahí una constante. Se va a hacer constante porque no la voy a cambiar durante el programa, por ejemplo. ¿Sí? Por eso le digo, es una definición media fronteriza, ¿no? Claro, exactamente, sí. Sí, lo vas a poder modificar. Exactamente. Sí, te va a dejar. Sí, por eso le digo, es la definición de constante y de variable está dada, en realidad, digamos, de alguna manera, todos son variables, vamos a hacer así. Y serán constantes o no por el hecho de que vos las alterás o no las alterás durante el curso de tu programa. Pues es medio fronteriza la definición, no es tan pura como el Pascal. Por eso el Pascal, a ver, para que lo entiendan. Son dos conceptos, son dos filosofías de lenguaje, si bien las dos son estructuradas distintas. Una es sumamente estructurada, es el Pascal, por eso no pudo seguir creciendo el Pascal, porque es tan estricto que esa restricción hace de que yo no pueda cambiar automáticamente y pasar a ser Pascal objeto, porque en las clases, en los objetos, y yo tengo que tener un poquito más de flexibilidad en las definiciones, ¿sí? También es verdad que es más fácil corregir, les aviso, un programa Pascal, errores, son más distinguibles, más entendibles los errores que puedo cometer en el Pascal, los puedo encontrar muy rápido y no los encuentro tan rápido en el C. ¿Por qué? Y por esta misma flexibilidad que tiene, por no ser tan estructurado, las cosas no aparecen, no están en el mismo lugar. O sea, si quisiéramos hacer algo más global. El Pascal es estrictamente ordenado, ¿sí? Un ejemplo. Si yo estoy yo voy a suponer que el Pascal es una casa, bueno, yo para comer tengo que comer en la cocina o en el comedor, no puedo comer en la pieza, por ejemplo. No puedo llevar algo que es propio de la cocina al baño, ¿sí? Ese es Pascal. En cambio en C, y si a mí se me ocurre comer arriba de un árbol, puedo comer de un árbol. ¿Está? Mientras que yo defina que yo me lleve los utensilios, tranquilamente. En cambio el Pascal me dice, no, orden. ¿Sí? Por eso empezamos siempre por el Pascal, porque el Pascal nos ayuda a ordenar la mente. Es más, al ser tan estricto, ¿sí? De alguna manera nos focaliza en que aprendamos estructuras.
¿Por qué? Porque esas estructuras las voy a usar acá. Las voy a usar acá. Simplemente que ahora voy a tener muchas más libertades. Y ustedes vieron que cuando tenemos más libertades para escribir, para movernos, y bueno, por ahí hacemos cualquier cosa, ¿no? Entonces, primero aprendimos bien la estructura y ahora las vamos a usar. Bien. Hay un montón de funciones predefinidas que tienen verbos predefinidos, como este, por ejemplo, para que ustedes vean. El sizeOf lo que me permite es decirme la longitud de bytes que va a tener algo. Entonces, yo puedo, esto es muy útil porque yo puedo estar entrando un dato por la pantalla, supónganse que le digo a un usuario que me ingrese una palabra. Y entonces yo termino de ingresar la palabra, puedo averiguar cuál es el tamaño de la palabra. Lo va a tomar hasta el primer blanco que encuentre, por ejemplo. ¿Sí? Si es un carácter. Y si fuera un entero, bueno, me va a decir la longitud, obviamente también hasta que encuentre un blanco. ¿Está? Este es uno bastante ocupado, sobre todo para nosotros que hacemos algoritmia de caracteres o de secuencia, porque me permite ver las longitudes, que es muy importante a veces. Bien. Sigamos. Esperen un poquito, que me deje avanzar. Después las variables, igual que pasa en el Pascal, yo tengo la posibilidad de definir variables a nivel del programa principal, o sea, las defino antes de entrar a una función, pero también puedo definir variables dentro de una función, entonces son locales. Fuera del ámbito local no van a funcionar. Esto sí se mantiene, si no ya sería el colmo, ¿no? A ver, creo que tengo acá un ejemplo. Acá tengo un ejemplo, para que ustedes entiendan. Fíjense, ustedes saben que acá comenzó un programa, in main comenzó un programa, ¿sí? Yo definí un entero X y un entero Y. Esto está arriba, en otro programa, perdón, en un programa de nivel mayor. Y ahora estoy haciendo este bloquecito. O sea, ¿se acuerdan que les dije, no sé quién me preguntó antes, que le dije, cada vez que yo quiero armar un subprograma, tengo que volver a poner in main, ¿sí? O sea que esto lo vimos en pseudocódigo. Ustedes ponían program y cada vez que querían hacer una subacción ponían otra vez program, ¿sí? Bien. En el Pascal no ocurría, porque nosotros, ¿qué hacíamos en el Pascal? Nosotros definíamos los subprogramas como o funciones o procedimientos. Bueno, acá puedo armar pequeños bloques, en realidad, de subprogramas, sin necesidad de estar definiendo una función. El hecho de que yo dentro de un int main más grande encuentre otro int main más chico, no necesariamente es una función, sino es un subproceso que no necesariamente, que no tiene la característica de función. ¿Qué significa? No le paso argumentos, a eso se refiere. Simplemente trabajo con los datos como están. Las funciones o el procedimiento de Pascal, yo las definía en el ambiente y cuando las quería ejecutar le tenía que pasar argumentos, ¿sí? Y era la única manera que tenía de trabajar. Bueno, acá puedo definir subacciones sin que sean ni funciones ni procedimientos, ¿sí? Las funciones y procedimientos existen, existen en el C. Pero es así, normalmente las codifico afuera del lenguaje. Es decir, las voy a colocar en una librería y las voy a invocar. Es totalmente distinto al Pascal. Bien, pero acá es la idea para que ustedes vean el ámbito de las variables. Fíjense que adentro de lo que está en gris, adentro de este subprograma, yo definí una variable real X. Y afuera tenía definida una variable entera X. ¿Está? Bien. Dentro de lo que está en gris, la X que utilizo es una X real. Y en realidad no es la misma X de afuera. Es una X', una copia. Un segundo espacio de memoria. ¿Está? Esa es una X local. Mientras que la X que está afuera de la parte en gris, ¿está? Es una X global. ¿Entienden? O sea, global es porque forma parte de un programa mayor, local porque forma parte de un programa interno.
Ahora, si yo me paro acá donde estoy afuera, no sé si lo ven, estoy afuera, ¿no? Estoy parada ahí. Si yo me paro afuera del signo de llave, resulta que como ya se cerró el programa, el subprograma, acá afuera no existe la Z. ¿Sí? Sí existe la X y la Y entera, pero la Z desapareció y obviamente la X real también, ¿no? ¿Está? Estos son los ámbitos de las... Sí. No, no porque, y esto es lo mismo que pasa en Pascal, ¿eh? Esta parte del compilador, digamos, la tomó, yo creo que la copió Richie. Todas las variables locales son fuertes dentro de la acción o subacción que las mantiene. O sea, para el lenguaje, acá adentro, espérate que me lo copié, para el lenguaje, ahí adentro no existe la X entera, existe la X real. Ahora, si yo no hubiera puesto X acá, yo hubiera puesto H, y acá trabajo con X, ahí sí, está tomando la X de afuera, porque la global sirve para todos. ¿Está? Claro, tienen el mismo nombre, y una X entera, claro, pero acá no vas a trabajar nunca con la X real, entera. Dentro del subprograma, ¿sí? Dentro de este subprograma se supone que vos, cada vez que digas X, estás viendo la X real, no la X entera. Entonces tiene prioridad la variable local. Dentro de la localidad, ¿No hay dentro del no hay forma de subproceso. recuperar la X externa? Pregunto. Sí, sí, pero no uses X adentro. Claro, si vos, Claro, si vos no declares la variable adentro. claro, exacto. Si vos lo declarás adentro es porque estás queriendo trabajar con otra X que tiene el mismo nombre. En realidad, chicos, siempre usan nombres distintos. Esto es porque por ahí van a leer algún programa que ya están hechos, porque hay muchísimos ejemplos de C en Internet, y lo van a leer y van a ver que aparece esto de volver a usar mismos nombres. ¿Sí? Y entonces van a decir, ¿cuál está funcionando? Bueno, no, la que está funcionando ante igualdad de nombre es la que está en la localidad. Ahora, si yo estoy en la globalidad, si estoy fuera de esta función, de fuera de esta subacción, la palabra función acá está medio mal usada, ¿sí? En realidad es una subacción, pero no termina de ser una función, ¿sí? Cuando hablamos en C de funciones y procedimientos, están afuera, ¿sí? Están guardadas en otra librería. Por eso no usamos parámetro acá, simplemente estamos definiendo una subacción. ¿Sería un módulo? ¿Cómo? ¿Puede decir que, es un bloque o un módulo? Claro, es como un módulo, exactamente. ¿Sí? Es como que vos quisiste poner ahí un módulo. Perfecto. O sea, es un nivel menor de función. La función necesita parámetros, necesita argumentos. Y en realidad el C va a decir a todo función, no, ni siquiera separa lo que es función de procedimiento. ¿Sí? Para él o son funciones y están afuera, o es bloques como estamos acá. Habla mucho la palabra de bloque, el C. O sea, en los libros, ¿sí? Ustedes van a encontrar mucho la palabra de bloque. El bloque local, el bloque, ¿sí? Es bastante común la palabra esa. ¿Qué es lo que después va a dar origen a las clases? Los bloques se van a transformar en clases. Bueno, pero nos estamos yendo de... O sea, por eso es muy fácil, si ustedes aprenden C bien, pasar después a C++. Van a entenderlo bien. ¿Está? Vamos a seguir para que me dé tiempo, si no, quiero mostrarles varias cosas y no va. De cualquier manera, estas filminas están en el campus, chicos. Hay 2 presentaciones ahí en la carpetita. La presentación 1 que hablaba de generalidades y la presentación 2 que ya se va más a cosas más profundas, ¿sí? Pero las 2 pueden leer, tienen un libro de C que se lo subimos, tienen otro libro del arte de programar que es lindo que lo lean, porque tiene muchos conceptos que nosotros usamos en la teoría, no todo le podemos decir en la teoría, la idea es que ustedes vayan leyendo, es importante que lean, pero la pucha que quiero avanzar no puedo, ahí está.
Bien. Formatos de expresiones. Bueno, fíjense ahí, puedo trabajar con el formato real o con la notación científica. Esto también pasaba, ¿se acuerdan? En el Pascal. Si yo no le definía el tamaño, el real me lo daba en formato exponencial, ¿sí? Esto te ocurre. Y acá viene lo que yo les decía de los caracteres barra. Yo le llamo caracteres barra a esto. El barra N, que es para retorno de carro. El tabulador, ¿para qué me sirve el tabulador? Para pegar saltos. Cuando quiero capturar algo de pantalla y quiero que eso que tomo, por ejemplo, esté en un formulario preimpreso en la pantalla, voy a usar mucho el tabulador. Quiero que me suene alguna campanita cuando estoy cargando los datos o cuando estoy mostrando. Y el carácter nulo, ¿se acuerdan que costaba tanto cuando trabajábamos con el Pascal? Ver que sea el carácter nulo, el que no es nada, el espacio. Bueno, el barra cero acá me sirve para eso. Vamos a avanzar. Epa. ¿Qué pasó? Bueno, no, esto de distintas bases, esto serviría si están trabajando con arquitectura el año que viene, que les quiere que trabajen con bases octales, hexadecimales. El C les permite trabajar las variables enteras en distintas bases. Hay que avisarle nada más. Bueno, punteros no me interesa por ahora, lo tienen todo ahí. Vamos a las operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas son las mismas, lo único que, fíjense qué ocurre acá. Primero, desapareció el dos puntitos del igual, lo cual significa que ahora después vamos a ver qué pasa con el signo igual de comparación. Por ahora, el operador de asignación es el igual común, más menos producto división, no existe el div, pero sí existe el módulo o resto. ¿Está? Así que puedo calcular el resto de una división con el porcentual. ¿Sí? Bien. Y acá este sí es importante. Si yo divido enteros entre sí, obtengo siempre entero. Por eso que no está el div. ¿Está? ¿Se acuerdan que acá en realidad 4 dividido 3 es 1, algo? Entonces, si yo quería obtener el 1, en el Pascal tenía que utilizar el div. Si no, siempre me daba real. Bueno, en el C no existe el div. Por lo tanto, si yo estoy dividiendo dos enteros, lo que obtengo es otro entero, nunca un real. ¿Qué pasa si quiero obtener la división completa? Bueno, o lo defino real a los dos, caso así, el de abajo, 4,0 y 3,0, o uno de ellos por lo menos tiene que ser un real. ¿Sí? O sea, si aparece en alguno de los dividendos divisor un real, el resultado es real. Pero si estoy trabajando con enteros, el resultado es entero. Por eso no tengo la operatoria div. No existe el div. Pero sí tengo el módulo. Con lo cual, si yo dividí dos enteros y quiero saber si esto era una división que le faltaba algo, ¿sí? Le faltaba la parte decimal, después de haber hecho esta división, podría haber hecho 4 por 103 y me va a dar el resto. ¿Está? O sea, si yo acá, voy a escribir acá abajo, pero no ahí. Si yo voy a escribir, después de haber hecho 4 barra 3, yo escribo 4 por 103, bueno, ahí lo que voy a obtener es el resto de la división. ¿Está? O sea que se nos achicó un verbo y apareció solamente esto que es simbólico. No es módulo, no es nada, es por ciento. O sea que cuando ven esto entre dos números, no están calculando porcentaje, no están dándole el tipo, porque el porcentaje es un tipo también, después van a ver. No, acá están haciendo el resto de esta división. ¿Está? Perfecto. Le pregunto, si quiero tener una división entera entre dos reales, tengo que guardarlos como enteros, ¿no? Claro, tendrías que truncarlos como enteros o, sí, o usar alguno de los verbos que te lo hace entero. Sí, hay unas funciones que te la corta y te lo hace entera. Ahí.
Después, yo puedo sumar, yo puedo hacer 4 más 2, ¿sí? O puedo utilizar, o sea, si yo quiero hacer A más 1 y lo dejo en A, por ejemplo, en vez de escribir toda esta frase de A más 1, directamente haciendo A más, ya está haciendo eso. ¿Está? Si yo a una variable, por ejemplo, quiero hacer A más B y voy a dejar el resultado en B, entonces yo puedo poner B igual a A más. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es que estoy haciendo A más B. ¿Está? Y fíjense que también puedo hacer al revés, poner los dos más adelante. ¿Sí? Esto son cosas que tiene, a mí en realidad me gusta poner el A más 1 o el A más algo, porque me molesta tener tantos símbolos, ¿no? Pero es para todo. Epa. No, esto no quiero. Bien. ¿Está? Bueno, ahí tienen un montón de ejemplos y que se ponen incómodos en algunos casos, porque fíjense, la manera de achicar es tan grande que fíjense cómo yo puedo hacer, si quiero sumarle en vez del 1, en vez de hacer A más 1, puedo hacer A más 3, y entonces yo que les decía, si era A más 1, acá ponía A más y ya estaba, porque se supone que le estoy incrementando 1. Pero si yo lo que quiero es instrumentarle 3, entonces pongo A más igual a 3. Ay, digo yo, qué cosa rara, ¿no? Y bueno, pero lo que sí, para confundir. Sí, pero alguien que mira esto dice, ¿qué miércoles estoy haciendo, no? Bueno, son esas cosas que tiene el C. Pero tienen muchas cosas equivalentes. Fíjense esto de acá abajo. Yo puedo hacer un producto, ¿sí?, de C más D y dejarlo en A. Entonces, como la A ya está escrita, directamente hago A por y CD. Entonces, esto significa que a la A le voy a multiplicar por la suma de C y D. O a la A le voy a dividir por la suma de A más 1. Hay que tener cuidado con esto. Este tipo de escritura así achicada cuesta entenderla, ¿no? Cuando uno está ya Achicada entre experto. comillas, profe, porque te ahorras un carácter. Ponele. Sí, bueno, por eso te digo, pero bueno, son cosas que tiene el lenguaje. A los que trabajan mucho en C, no sé por qué, les encanta escribir así abreviado, les encanta. ¿Sí? Uno mira programas en C escrito bien complejo y uno que no está acostumbrado, que me gusta ver la escritura de la operatoria, se te hace por ahí muy complejo entender qué es lo que quisieron escribir, porque estas son operaciones simples, pero imagínense si empiezo a multiplicar, dividir y hago una cosa larga de la ecuación, acá la cosa se pone bastante pesada, ¿no? Pero bueno, por eso digo, se los doy porque lo van a encontrar en ejemplos que encuentran en internet, van a encontrar estas cosas, seguro, ¿sí? Y sepan que es una forma abreviada de escribir las asignaciones. Y la otra es algo que recién decía por ahí. Ven, acá tengo una operatoria donde supongamos que la X puede ser entera, no importa, pero la estoy dividiendo por un real. Entonces, esto es lo que recién decía el compañero. ¿Qué pasa si yo quiero que el resultado de esta división me dé entero? ¿Sí? Bueno, le tengo que poner el tipo acá adelante. Y le pongo entero. Y ojo, entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque para que la máquina entienda que no estoy diciendo que la X es entera. Porque como acuérdense, yo puedo definir las variables en el momento en que la uso. Si le saco el paréntesis a int y le saco el paréntesis de la división, la máquina va a entender no que lo que estoy queriendo hacer es que la división sea entera, sino que estoy definiendo la variable X. Ahora, si estoy definiendo la variable X, la X que tiene es bastante irrisorio. No podría estar definiéndola acá porque está en una operatoria. Y cuando yo la defino no le estoy dando contenido. ¿Está?
Yo lo tengo que definir y después darle contenido. Pero bueno, el compilador se pierde acá si yo le saco los paréntesis. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, ahí yo estaría diciendo, una división que me va a dar real, la voy a guardar en A, pero voy a guardar en A como entero. ¿Qué pasa si A es real? Bueno, si A es real, le va a guardar con el coma 0, porque A es real, pero yo el resultado de la división lo tuve entero. ¿Qué pasa si la A era entera? Si la A era entera y yo le saqué la palabra int, lo que va a guardar acá es solamente la parte entera de la división, porque no puede recibir lo que no está permitido que reciba. O sea que hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? Y hay que tener cuidado. Ya les digo, el mayor problema está en que las definiciones de los datos por ahí se dan en el momento en que se las usa. Entonces, puede ocurrir cosas como esa. Pero Bien. entonces, profe, no haría falta poner el int si va a guardar la parte entera. Si vas a guardar la parte entera en un entero, pero si la A fuera real y vos lo querés entera, o sea, no me interesan los decimales, a pesar de que la variable sea, la variable receptor sea real, pero a mí no me interesa el decimal, por X causa, porque a veces vos ya estás trabajando esa variable y la venís y vos decís, bueno, pero yo la quiero entera, porque en realidad, si bien la definí real, porque antes la estuve usando como real en algún otro proceso, pero en este momento a mí me interesa solo el resultado entero de esa división. Por eso te digo, hay que mirar el contexto y qué te está pidiendo el algoritmo, o qué está pidiendo tu lógica. Por eso le digo, hay varias maneras de hacer todo siempre. Si la A fuera entera, no O sea, necesitaría. profe, Sí. en otro lenguaje tiraría error ahí, pero en este caso guarda. Claro, en otro lenguaje te tiraría error porque en el Pascal te tiraría error porque es más estricto, ¿no es cierto? Te va a avisar, por lo menos te va a dar un warning. Te va a decir, en alguna versión te va a dejar escribir el resultado y en otras te va a truncar, te va a abortar y en otras te va a decir un warning. Mire, disculpe, pero usted, acá hay un error, usted se equivocó, definió un receptor como entero y está tratando de guardar un real. Depende de los compiladores. Nunca hay nada definitivo, todo depende de los compiladores. Cuando el compilador es muy estricto, directamente ni siquiera te va a dejar que lo ejecutes, ya en el tiempo de compilación te va a avisar de que hay un error. Cuando el compilador no es muy bueno, te va a dejar hasta la ejecución y ahí veamos qué hace, o te deja, o te lo deja entero al resultado, o por ahí te puede llegar a abortar el programa porque se encontró con una dificultad de almacenamiento. Todo depende de la versión del compilador que tengan, ¿sí? Por eso a veces los errores hay que mirar con qué están trabajando. Uno cuando por ahí están compilando, uno le dice, bueno, pero ¿con qué estás trabajando? ¿Con qué versión? ¿Con qué entorno? ¿Sí? Hay errores a veces que ustedes, esto que estamos viendo del replic, por ejemplo, que van a trabajar, yo lo bajé en mi Windows, pero en realidad funciona perfectamente en Linux. Pero hay que avisarle que uno tiene sistema operativo Linux para que entonces los errores se adecuen a eso. O sea, cuando ustedes bajen el replic, no es que lo bajen, cuando ustedes se asocien al replic, fíjense de asociarse con el que tengan, pues si tienen Windows con Windows, si tienen Linux con Linux, ¿está? Lo mismo pasa cuando yo bajo cualquier preprocesador de texto. Lo voy a bajar de acuerdo al entorno, al sistema operativo que esté usando, porque entonces cuando lo instalo va a tomar las directivas de ese sistema operativo. Si no, tengo problemas, muchos problemas. ¿Sí? Si yo no le digo y le digo que voy a trabajar con Linux y le estoy bajando y estoy trabajando en Windows, ahí el lenguaje el preprocesador o el compilador va a trabajar mal, porque no tiene las directivas como para llegar a darle los mensajes. Me puede dar errores que nada que ver, simplemente porque le definí mal el entorno en el que trabaja. ¿Está? Eso hay que tener muy en cuenta. Cada vez que ustedes bajan algo, no necesariamente algo de esta materia, sino de cualquier materia, tienen que tener muy en cuenta el entorno en el que están trabajando, chicos.
Si es Windows o si es Linux o si es Ubuntu, tienen que poder indicarle para que entonces, acuérdense que todo lo que ustedes están haciendo no está directamente a la máquina, están haciendo todo, es una interfase entre ustedes, usuarios, y la máquina, pero por debajo está trabajando el lenguaje máquina. Y ni siquiera estamos haciendo lenguaje máquina cuando bajamos el sistema operativo, porque todavía el sistema operativo es un mediador entre el lenguaje máquina puro, su JAR, y ustedes. ¿Está? Entonces hay muchos, es como decir, bueno, tengo muchos vestidos puestos, muchas capas de vestido, un vestido adentro, arriba del otro, pero en realidad todo está para el mismo cuerpo, el JAR, ¿sí? Entonces, cada cosa que ustedes hacen, tienen que fijarse que sea para lo que corresponda. ¿Está? Esto es muy importante, por eso no es cuestión de bajar nomás, ¿sí? Bien, miremos este y después les muestro unos ejemplos, que es lo que quería mostrarles. Los operadores de comparación, el igual, que es un doble igual, el distinto tiene un signo de admiración adelante, el mayor, el menor, y acá sí puedo usar mayor igual, menor igual, igual que pasaba en el Pascal. Y cuando comparo, fíjense que yo puedo hacer que A tenga el resultado de comparar si 3 es mayor que 7. O sea, en vez de hacer todo un si 3 es mayor que 7, entonces A se pone falso o A se pone en verdadero. Bien, puedo hacer directamente una comparación así. ¿Está? Y tengo los operadores lógicos, el y, que es el doble signo de compañía, el or, que es el o, que es la doble barrita, y la negación, el not, que es el signo de admiración. Bueno, y ahí tienen un montón de ejemplos. Y después vienen el if y el else, pero eso se los voy a mostrar directamente con el replit, así lo vemos más rápido y lo pueden trabajar. Todo lo que me están, con el compilador usamos eso. En realidad, Karina, podés usar lo que vos quieras. Nosotros te sugerimos simplemente el replit porque es mucho más rápido. Y es online, entonces no te va a quedar un montón de programas guardados en tu máquina que si llenas la máquina, cada vez la máquina se achancha más, ¿no es cierto? Nada más que por eso, pero podés usar lo que quieras. No hay ni un problema. Bien, vamos a compartir, les comparto el replit, a ver dónde lo tengo. Yo lo tenía por acá hoy en avanzado. Espero que me lo haya dejado ahí. No. Pero, bueno. Share screen. Replit, ¿dónde estás? Acá. Y vamos al avanzado. Acá. ¿Por qué no me lo trae? No quiere saber nada. Vamos a cerrar esto. Porque total no lo voy a usar. No guardar. Entonces no me moleste. Ahí está. Bien. Les voy a mostrar las funciones directamente desde lo que es la programación. Por ejemplo, el if. Acá yo tengo el ejemplo del if. Fíjense cómo es. ¿Sí? Siempre el numeral include, siempre el it main, y acá para que vean, el it main llega desde acá. Ven que acá es importante la indentación porque se las va a marcar hasta acá. ¿Sí? Todo eso es el programita. Ahora, dentro de ese programa, ¿yo qué hice? Definí un entero. A, que es igual a 3, y B, que tiene nada. ¿Sí? Ven como acá en la definición yo ya le asigné valor a la A. Pero son enteras. La A con un valor de 3 y la B. Y acá pregunto, if, el mismo if que usábamos para el Pascal, si A es mayor que 2. Y ahí, como
no tengo la palabra entonces, no tengo el then, ¿sí? Automáticamente lo que sigue a la pregunta es el then. Y como por el then voy a hacer varias cosas, ¿se acuerdan que antes hubiera puesto un begin y un end? Bueno, pongo la llave de apertura y la llave de cierre. Lo lindo que tiene acá el Replit, y la mayoría de los procesadores, es que cuando ustedes escriben una llave, yo pongo una llave, automáticamente me trae las dos. Entonces ya me la abrió, yo escribo lo que quiero y ya me queda cerrada. ¿Está? Esta es una, digamos, es lindo para escribir. Entonces, yo abro la llave, le digo que a B le voy a asignar 100 más A y le digo que imprima la parte estoy en la parte del sí, entonces le digo N, salto de página. Por el else, ahí cerré la llave. Por el else, imprima la parte de no. Bueno, si yo esto, es muy tonto el programa, era simplemente para que vean que el if, si no tuviera else, acá termina todo, y si tiene un contrario, va la palabra else, y acá podría, si tengo muchas cosas que hacer, podría haber puesto entre llave todo lo que quiera, ¿sí? O sea, las llaves internas me están trabajando como el begin y el end. Ese es para el sí. Vamos a ver para el for. Bien. El for es bastante, no complejo, pero tiene una escritura distinta a la que nosotros teníamos, ¿no? Fíjense. For va la variable i igual a, pongo en el Pascal también podía comenzar con 0, pero en el Pascal lo que tenía es que el primer lugar se llama 0 si quiero usarlo, pero yo le ponía hasta n, con lo cual, si yo decía que iba de 0 a 100, yo tenía que contar el 0 y tenía que contar el 100, ¿sí? Acá va hasta n-1, o sea, no se para en el 100. O sea, si yo pongo 0, va a ir hasta que la i sea menor que 100. Va a llegar a 99. Nunca va a llegar al valor 100 de este for. ¿Está? Y le tengo que poner el incremento como i más. O sea, ¿qué significa? Que la i va a ir sumando de a uno. Acuérdense que cuando en una variable tienen los dos signos más, es porque se incrementa de a uno. ¿Está? Sí, Lucas, te escucho. Sería lo mismo que poner, profe, i igual a 1 y después I más el 1, punto y coma, claro. i igual 100. Sí, lo que pasa es que, viste, la escritura es distinta. O sea, nosotros no poníamos el i más 1 en el Pascal porque lo sobreentendía, porque además no podía sumar de otra manera. Pero acá sí vas a poder pegar saltos. Claro. Entonces, como podés pegar salto, el i más significa i más 1. Acá te pide que lo escribas. ¿Sí? ¿Está? Y la otra cosa que tienen de raro, que no se las puse acá en el ejemplo, es que se acuerdan que cuando yo entraba en un para, no podía salir del para hasta que no cumplía los datos que decía el para. O sea, si yo iba de 1 a 100, hasta que no llegaba a 100, no podía salir del para. Bueno, acá tengo una palabra que se llama break y que me permite salir en algún momento. O sea, no necesito, yo quiero abortar. Si yo quiero abortar el para, yo llegué a un determinado valor y lo quiero abortar, puedo. ¿Esto para qué me va a servir? Para falsear por ejemplo, una búsqueda lineal con Centinela, porque puedo usar con un para, si no lo encuentra va a seguir hasta el final y si lo encontró puedo hacerle que haga un break y se va. ¿Está? Sale del para. O sea, estoy abortando. Si queremos hacer la operación contraria, en vez de incrementar, queremos decrementar en vez de los más. Es el i menos. Pero ahí vas a tener que cambiar 100 acá y i mayor que 0, ¿sí? Profe, le pregunto, puede ser que, si mal no recuerdo, si yo declaro la variable dentro del for, si no me equivoco, se puede, la i solamente valdría para ese bucle. Claro, ¿no? si vos declarás otra variable, no la i, Si bien vos podés abortar el para, pero la i te queda medio que restringida, Yo no puedo cambiar el valor de la i acá adentro.
pero sí puedo definir otra variable y no porque estás usando el i. Pero, por ejemplo, viste que acá tengo la AC. Yo podría definir acá adentro otra AC, igual el mismo nombre, y que no va a ser esta AC que está afuera, va a ser la AC local. Sí. Sí, en cualquier lugar puedo definir. Esa es la digamos, la facilidad, la desventaja, no sé cómo tomar lo que tiene el C, que en cualquier momento vos podés estar definiendo una variable. En cualquier momento. Hay que tener por eso muy en cuenta dónde lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. ¿Mm? Pero acá no se los puse, pero sepan que, por ejemplo, puedo hacer abortar un para, que en el Pascal no podía. ¿Sí? Yo puedo hacer una pregunta acá, si la variable i tiene, o si AC tiene tal valor, y entonces en función de eso hago un break. Lo corté. Normalmente cuando hago una pregunta por break, lo elegante es que la pregunta tenga las dos posibilidades de salida, o sea que continúe, y la palabra es continúe, o sea que si no se da esa condición, que continúe, y si se da la condición, que haga un break. O sea, un if else, ¿sí? Un if común, no un if simple. Bien, estoy teniendo problemas con mi internet. No sé si me están viendo porque recién medio se cortó. Sí, profesor. Bien. Rapidito, ay, que se nos va la hora. Bueno, este era el for, ¿qué otra cosa quiero que vean? No tengo un repeat, si usted viene acá que dice per repeat, pero no tengo un repeat, yo tengo solamente el while, y depende cómo lo escriba el while, es un repeat. Vamos rápido. Ahí tengo un while el mientras, ¿se acuerdan? Si yo comienzo con la palabra while y la condición, esto es igual, la condición que tiene el while, hasta que se cierra la llave, estoy dentro del while. ¿Está? Y lo mismo tengo que acordarme de incrementar si es que estoy trabajando con una variable, o de avanzar, leer si es que estoy trabajando con eso. O sea, el while trabaja igual que en el Pascal. No hay ningún problema. Pero no tengo el repeat. Entonces, ¿cómo hago para un repeat? Bueno, el repeat es el while pero escrito al revés. Pongo el do acá arriba, ¿sí? Cuando encuentro un do y abajo, fíjense que acá comienza la llave, y acá abajo, ¡ay, lo moví! Perdón. Lo quise poner y se me movió. Si yo tengo un do ahí y acá tengo un while, esto es el repeat. Es hacer hasta que. Porque no tengo la palabra repeat. Solamente Pero tengo el while. acá como el repeat, sí o sí se hace una acción una vez. Sí, exactamente, sí. Sí, Lucas, no sé si vos estabas hablando o... No, No, era Alejandro. Breve. ¿Qué querés preguntar? El programa no es necesario terminarlo con nada, sino que se termina cuando se Sí, cierra el int main mayor. estos chiquitos lo podés terminar. Si fuera un programa le tendría que poner retorno 0. Si fuera un programa. En realidad son pequeños pedacitos esto. Pero en un programa Pero no va a hecho... programa en ni nada. No. Lo último... No. En el while decís vos, no, la llave es la que cierra. Por eso digo que la llave está No, en el programa común, en todo este programa, no hay un en. claro, Son yo decía, pero No, hay. la llave de Está. apertura y la llave, uy, ya aquí hice macana, la llave de apertura y la llave de cierre son las que te van a manejar. No es que hice macana, sino que lo achiqué y lo abro. Está muy, muy celoso mi tab del mouse acá. ¿Está? Y me está faltando, les hice uno de entrada-salida. Entrada-salida es el printf que vimos, y para cuando quiero tomar es el scanf, scan de escanear, se van a acordar. Yo puedo tomar datos de la pantalla. Bueno, y esto es una cosa que me olvidé de decirles. Pues por eso quiero los ejemplos para acordarme. Yo defino todos los datos acá arriba. ¿Ven que los defino? Bien. Cuando yo defino todos estos datos acá arriba, después les puedo poner un mensaje para que la gente sepa que es lo que quiero entrar. Y cuando los voy a tomar, ¿sí? Ahí el porcentaje de
le está diciendo cuál es, o sea, cuando voy a tomar un dato que es el A, el porcentaje, el A que es entero, le tengo que decir, primero, que con el porcentaje D le estoy diciendo que lo que tomo es un entero, que lo tome de pantalla como entero. Con porcentaje F que estoy tomando un real, y con porcentaje C que estoy tomando un carácter. Profe, entonces ¿Está? no es suficiente con declararlo como entero arriba. No, Sí o sí tenés que poner. no, siempre hay que hacer. Y después, eso va entre comillas, ¿sí? Eso va entre comillas. Y después de decirle cómo lo voy a tomar, con la coma va la definición de un entero, pero para que me lo tome y lo almacene, fíjense que a la A, que es entera, la acompaño con un signo compañía. Lo mismo ocurre para la X, que es la que es real, y para la C, que es carácter. Es decir, primero les defino cómo es el tipo, y ojo que esto coincide. O sea, si yo acá puse porcentaje F, es porque la primer variable que voy a encontrar después de que cerré las comillas es la que sea real. Si hubiera puesto porcentaje C primero, tendría que haber puesto primero compañía C. O sea, ella asigna primero con primero. O sea, este con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. ¿Está? O sea, media cuesta, ¿no es cierto? Yo defino los datos, pero como después en cualquier momento se los puedo cambiar de cualquier manera, se pone complejo. No sé quién me está queriendo preguntar algo ahí. Y estamos en 9:25. Ay, qué macana. Bien. Chicos, todo esto está en los apuntes del campus que ahora se los puse, la carpetita se las puse en el aula de esta semana. Bajen, miren, practiquen, ¿sí? Porque tienen todo ahí escrito, ¿sí? Así que Profe, no creo que... Sí. una pregunta, ¿usted puede pasar bien cómo se llama el compilador que usted está usando? Tipo, si puede pasar al grupo el nombre. Te lo van a dar los chicos el día de la práctica, pero acá arriba lo tenés, te lo escribo acá abajo. Se llama repl.it. Vos ponés así, buscalo en internet y te lo baja. Gracias, profe. Acuérdate que no es que lo bajas, es online. En realidad tenés que hacerte un usuario, pero es fácil, por un correo electrónico, tu nombre, el nombre que vos quieras y una contraseña que inventás. Y ya lo tenés online. Profe, Sí. una pregunta. ¿Vio en el último print? Usted puso un real porcentaje F. Ahí, cuando lo muestra por pantalla, aparecería un real Claro. de X. Aparece un real, después te va a aparecer el real acá pegadito, por eso es que entre Claro. el L y el porcentaje F dejé un espacio. Lo corremos y lo vemos, para que lo vean. Esperen. Claro, sería el valor de X. Claro, el valor de X, sí. Tengo que mirar, espera. A ver si me lo deja copiar. Sí, me tiene que dejar copiar, que no. Control C, vengo acá arriba. Vamos, tengo muy lento. Ahí se me puso lento mi internet en este momento. Control. Está re lento. Pucha. No me lo deja entrar porque está re... Tengo problemas con el internet. Me está dando mandar mensajito ahí abajo que tengo problemas, chicos. Sí, profe, pero se entendió. Yo ya ¿Se entendió? Sí. Sí. Cuando vos no pones nada, va la frase así. Esto es un texto que sale así. Acordate siempre el barra N para que te salte. Claro. Si el scanf solamente le pones así, perfecto, está tomando los datos. Y si en un printf vos querés que te salga una parte de texto, que es esta, y además el dato, fíjate que la acá no necesita el signo de compañía. El signo de compañía es para la entrada nada más. Ahora ya tiene toda la información de la. Entonces no necesita que le digas. Sí se lo decís acá. ¿Sí? Con el signo pesos de, le estoy diciendo que es el entero, pero ya no tengo que ponerle el signo de compañía. El signo de compañía es para reforzar la entrada. Profe, le pregunto, porque nunca usé, cuando pide el ingreso de dos variables, ¿las toma una a una o las toma todas juntas con el con mismo un input? espacio. No, si son las dos variables enteras, si una variable entera y un carácter, vos escribís el número y después pones un espacio.
y después escribís el otro. Y ya está. Está, O gracias. sea, los espacios son separadores acá. Puede ser que no me deje entrar. No me quiere dejar entrar. Porque se copia ahí arriba y ya está. Espérate, vamos a cerrar. Vamos a hacer stop. Ahí hizo stop. A ver si lo borra. Ahí está. Ahora me dejó. No, sí. Porque volvió otra vez mi internet. A ver si lo puedo mostrar. Ay. Este no. Me quedó, porque claro, me va quedando lo que en ese momento el internet guarda. ¿Qué modo de lectura? ¿Qué archivo? No, yo no. Dice que el main C está en modo de lectura nomás. Ah, perdón. Pero eso porque hice un stop. No, pero eso porque hice un stop. No. Control B. Ahí está. No, yo no, estaba. Es que tengo, no, ustedes no están viendo, pues están viendo solamente una fracción de mi pantalla para que no les hinche. No están viendo toda mi pantalla. Y abajo tengo un mensaje del internet cada rato. ¿Ven? Fíjese. Ingreso un entero, un real, un carácter. Este es el print F primero. Entonces yo ingreso un número, qué sé yo, 598. Ese es el entero. Ahora hago un espacio y voy a entrar el real. 52, qué sé yo, 96. Hago un espacio y entra carácter, B. ¿Ven? Ah, y le puse coma, ahí es el punto, perdón. Fíjense cómo, ni siquiera al 96 no me lo tomó como carácter. Me tomó la coma como carácter. ¿Por qué? Porque encontró que no había punto acá. ¿Sí? ¿Está? Vamos a correrlo de vuelta. Disculpen. ¿Qué es esto? 58, hago un espacio, 23.96, hago un espacio, la I. ¿Está? Perfecto. Sí, profe. ¿Entienden? Bueno, chicos. ¿Todos armaron el grupo o hay gente? Se nos va la hora, así que voy a parar esto. ¿Todos pudieron armar los grupos o hay alguien que no está en grupos? Profe, yo tengo un compañero que me avisó hace un rato que quedó libre en la materia y que no va a poder hacer conmigo. Bueno, podés entrar todavía al link que usé y editar y sacarlo. Y si hay alguien que Ajá, o sea, ¿se puede hacer a dos? Hasta las 12. Yo a las 12 voy a cerrar, a las 12, 1 de la tarde, voy a cerrar porque necesito ver quiénes están faltando y quiénes no. Claro, era la pregunta era si se podía hacer a dos laboratorios, si no había Si problema. él se te borró en este momento, sí. Y sí, me avisó hace un ratito por eso. Sí, entonces sí, porque hay gente que está suspendida, sí, porque se pasaron de faltas en el aula. Sí. Lo que quiero saber es si alguno no está en grupo. Eso necesito que, si pueden, me manden en el día de hoy, porque yo hoy a la tarde voy a ver quiénes no están y voy a armar grupos con los que faltan, pero sería interesante que entren y entonces, bueno, si a algún grupo le falta, tiene dos, como el caso tuyo, y hay alguien que necesita, arme grupo contigo. Claro, nosotros no tenemos drama. Si hay alguno que necesita, nos avisa y lo mandamos un mensaje, lo incluimos, no hay problema. Bien, perfecto. Yo entonces modifico ahí el grupo claro, y entra en el link. Claro, entra en el link y lo podés modificar, porque tenés permiso de edición. Perfecto, hasta hoy a la 1 o 2 de la tarde. No es tan exacto, ¿no? Porque me toca cocinar. Así que... No está bien, profe, no hay problema. Después que cocine, miro los grupos. ¿Está? Sí. Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, espero que les haya servido y bueno, a trabajar el día del laboratorio. No. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos dan para hacer el laboratorio? ¿Cuánto tiempo? Es la hora de la práctica.
Por eso es que les digo que vayan Ah. mirando y vayan trabajando, por eso les hago hincapié, ya les dije cuál va a ser el entorno en el cual vamos a trabajar, así que bájenlo, no es que bájenlo, háganse ya el usuario y la contraseña y entren a probar. En las filminas que ustedes tienen un montón de ejercicios. Lo único que tienen que acordarse es que siempre tiene que estar el include arriba y tengan cuidado al copiar y pegar las, ¿cómo se llama? Las comillitas. ¿Está? Sí. Perfecto. Sí. Sí, los chicos están terminando las guías. Sí, porque cada grupo no es que todos van a hacer todos los ejercicios. Ellos le van a definir ejercicios para cada grupo. No son las consignas de cierre, ¿eh? Claro, no son las consignas de cierre. La consigna de cierre siempre está el viernes. También a cada grupo se le va a dar. Este es trabajo de laboratorio, el trabajo para que ustedes prueben. Y la idea es que como mínimo hagan 2 ejercicios. Va a ser uno fácil, longo, otro, en realidad pensamos en 3, uno fácil, uno mediano y uno un poquito más difícil, que hagan el día del laboratorio, pero por lo menos hacer 2 para que puedan practicar, ¿sí? Y después el viernes se les va a asignar a cada grupo la consigna de cierre, que la tienen que presentar la otra semana, falta, hay tiempo. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, gracias Buen día, hasta luego, profe. igualmente. Hasta luego, chicos.